Queridos hermanos y amigos, queremos compartir con ustedes algunas cosas muy importantes, como es los 6 objetivos fundamentales de la Iglesia para funcionar en el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos llegando al final de esta serie, los 6 objetivos de la Iglesia, y hoy día vamos a hablar del último capítulo, que es enviar. La Iglesia envía. Los 6 capítulos están conectados entre sí porque se complementan a fin de cumplir con lo que Cristo mandó. Estos objetivos básicos abren camino para ampliar los temas expuestos. Si alguno de ustedes quiere y es necesario ampliarlo, lo puede hacer. Cada tema que hemos tratado podría ser más ampliado, pero ahora queda la responsabilidad en cada uno de ustedes, siendo fieles y leales a la palabra en lo que requiera mayor aclaración. El Espíritu Santo les va a guiar a cada uno con la gracia que solo Él otorga. Lo cierto es que lo ya expuesto culmina con lo que Cristo hizo: enviar a los discípulos siguiendo la guía del Espíritu Santo, teniendo como modelo y ejemplo a Jesús. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hebreos 13, 10 al 17. Quiero comenzar diciendo que el acto redentor, uno de los grandes hechos de la salvación, ocurrió fuera de la ciudad, es decir, fuera del contexto religioso, pero sí incitado por el mundo religioso. La vida y ministerio de Jesús se desarrolló principalmente fuera de la puerta, es decir, fuera de las 4 paredes en donde nos encerramos para gozarnos entre nosotros. Veamos algunos hechos. Jesús no era dado a la comodidad. Nació en un pesebre. Fue criado en un ambiente familiar sencillo. José era carpintero. Nosotros estamos tratando aquí lo que Jesús era. Humilde, nació en un pesebre y no tenía dónde recostar su cabeza. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mateo 8, 18 al 20. Jesús comienza a hacer discípulos, llamándolos a seguirle desde donde estaban, para capacitarlos
y prepararlos para la misión de ir afuera. Algunos discípulos los encontró en la playa, junto a sus elementos de trabajo porque eran pescadores. Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo 4, 18 al 22. A otros llamó en la calle, como Zaqueo. Zaqueo estaba interesado en ver a Jesús y no había nada mejor que subirse a un árbol para ver a Jesús sin que lo vieran a él. Pero fue su sorpresa grande cuando Jesús se paró justo en el árbol donde él estaba esperando que pasara Jesús. Y le dijo que era necesario que entrara en su casa. Hoy es necesario que entre en tu casa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 1 al 10. También estuvo con los publicanos, considerada la peor gente. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Mateo 9, 9. No tenía problema de Jesús de estar con la gente necesitada, porque a eso vino. Hacía discípulos en los banquetes. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Lucas 5, 29. El primer milagro lo hizo en un casamiento, en la boda de Caná de Galilea. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Juan 2, 1 al 2. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastantes, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, 7 al 11. Todo esto nos enseña que Jesús se movía en medio de la gente que necesitaba salir del mundo
en que vivían. Jesús se movía con mucha facilidad y libertad en el mundo secular. Pero hay algo muy interesante. Cuando Él se acerca a la puerta, es decir, a la ciudad donde está el mundo religioso, ahí comienzan las controversias. Ahí dentro de la puerta de la ciudad están los fariseos y otros listos para cuestionar y querer encontrar alguna falla en Jesús. El mundo religioso lo persigue para hacerle trampa. Tenemos el gran hecho de la cruz. Jesús murió fuera de la puerta y los muros de la institucionalidad, pero la cruz fue levantada en el mismo centro de la secularidad, es decir, fuera de la ciudad. El acto consumador de la redención no aconteció dentro de la ciudad santa, es decir, dentro de las murallas de la religión. En todo esto se mostraba la clara intención de Dios como Padre de salvar al mundo. El Señor no se deja confinar en los límites de la religiosidad. El amor de Dios se declara fuera de los muros. Es en esos lugares profanos. Allí se levanta la cruz como la muestra de la salvación para todo el mundo. Nosotros somos convidados a vivir la fe en Cristo fuera de la puerta, fuera de lo institucional, del lado fuera de la religiosidad, porque la religión no constituye ninguna ayuda para el ser humano. Al contrario, lo limita. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, 10 al 16. El porqué de vivir a Cristo fuera de la puerta. El altar de dentro va a tener sentido y tiene continuidad en el lado de afuera. Esto quiere decir que lo que hacemos dentro de las cuatro paredes, si no tiene una continuidad en el lado de afuera, no tiene ningún sentido. Todo esto llevándolo a nuestra realidad quiere decir que no se gana nada si vamos al culto a cantar y a adorar a Dios si somos deshonestos en el trabajo. No conseguiremos nada con participar de la cena del Señor si en la casa las relaciones son un desastre. El sacrificio de alabanza y adoración dentro de la puerta solo tiene sentido si es ofrecido fuera de la puerta. El mundo, los hombres y mujeres están fuera. Es allí que debemos orientar nuestra acción. La manifestación cúltica del lado de adentro tiene que ser respaldado por lo que ocurra en el lado de afuera. En otras palabras, si no hay culto en la vida, no hay vida en el culto. O sea, si la vida no es liturgia verdadera del lado afuera, ¿qué le ofrecemos a Dios en el altar interior? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús nos da ejemplo de esto. Comienza en las bodas de Caná de Galilea y va hasta la cruz. En este recorrido pasa por banquetes con publicanos y pecadores, pasa por la mesa de los impuestos, pasa por entre los religiosos de su tiempo, por relaciones fraternales y dramas familiares, pasa por controversias, angustias, traiciones, sufrimiento y muerte. Cristo, en los días de su carne,
habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 7 al 9. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13 al 16. La madurez de la vida cristiana se cultiva fuera de la puerta, allí donde, decimos los chilenos, donde las papas queman. El combate de la fe se vive fuera de la puerta. Cuánta energía perdida en la iglesia, combatiendo inútilmente dentro de la puerta, en discusiones infructuosas que nada aprovechan, mientras las fuerzas del mal destruyen a la gente allá afuera. Es cierto que el Señor puede usar a mi hermano para tratar algún área de mi vida, pero será allá afuera, donde nuestra vida será tratada hacia la madurez, pues ahí afuera tendremos que morir a nuestra naturaleza humana, y de esta manera nuestro carácter se va a experimentar la transformación que necesita. Esto es lo que significa salir fuera. El Señor está muy interesado en poder indicarnos que la obra no se hace dentro de las cuatro paredes. El salón de reuniones no es el centro de nuestra actividad. Es allá afuera donde la gente está desesperada, angustiada. Nosotros pensamos que para ser llamado y para ser enviado tiene que ser a otro país, a otro continente. Pero tenemos que empezar por lo más cerca, por nuestros vecinos, por nuestros parientes, por nuestros colegas de trabajo, compañeros de estudio, en fin, todos los que están cerca. Les cuento una anécdota. Un día un hermano va a hablar con el pastor y decirle: tengo un llamado a Bitinia. El pastor le dijo: déjame orar para ver si eso es verdad. Vuelve mañana. Volvió al otro día el hermano: ¿qué me dice usted, pastor? Escuchaste mal, le dijo, porque el Señor te está diciendo que fuera donde la vecina. Primero tienes que conquistar tu barrio, donde vives, donde trabajas, lo que está más cerca, para luego ir más lejos. Algunos tienen miedo de hablar y testificar donde viven porque a lo mejor su vida no está siendo consecuente con lo que el Señor enseña. Tenemos que dar testimonio en el barrio, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estemos, ser coherentes como discípulos del Señor. Y nos vamos a ser enviados primero a lo que está más cerca y después a lo que está más lejos. Hay otros llamados especiales que el Señor hace a hombres y mujeres para enviarlos a otros lugares, pero empecemos por lo que está más cerca. Que Dios te dé gracia y sabiduría para extender su reino a través de tu testimonio. El testimonio es lo más fuerte que existe para proclamar al Señor. Él, cuando vino a la tierra, era lo que decía y decía lo que era. Por eso el sufrimiento que Él tuvo no fue por causa de Él mismo, sino por causa de nosotros, para que entendiéramos que el mensaje que Él traía de parte del Padre era un estilo de vida diferente. Por eso Él enseñó a orar así: venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se ha hecho también en la tierra. Que Dios nos dé sabiduría para experimentar la gracia de Dios en este tiempo de pandemia, donde muchos sufren, donde muchos están desesperados, angustiados y no tienen esperanza. Nosotros podemos indicarles que hay un camino para alcanzar la esperanza, para alcanzar la solución de su problema interior primero y después material. Que Dios te guíe, y si tú no estás
con la fe puesta en el Señor, te invito a que puedas realmente dar un paso de fe y decirle al Señor sinceramente que tienes miedo, que estás asustado, que tus fuerzas no te dan para más. Sé sincero con el Señor y Él te va a sacar adelante. Yo quiero orar por ti para que el Señor te dé un corazón abierto, dispuesto a comprometerse con Él, para que las cosas que hagas y emprendas te den el resultado deseado. Que Dios te guíe y te bendiga. Voy a orar ahora por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por las personas que han escuchado esta palabra. Señor, sabemos que las cosas difíciles están allá afuera, donde el mundo se mueve y vive. Señor, danos la gracia y la sabiduría para confrontar a las personas con amor, para que puedan encontrarse contigo. Si hay alguno que está escuchando esto y tiene miedo, tiene temores, tiene gran preocupación y desesperanza, yo te ruego que lo tomes en cuenta, Señor, y le des la facilidad para encontrarse contigo. Llénale de ti, Señor. Llena su alma vacía, llena su espíritu que está en tinieblas. Te ruego que tu luz se alumbre para que venga un nuevo tiempo en esta vida y pueda agradarte a ti y alabarte de todo corazón. El Señor te bendiga. Amén.